Buenos días a todas. Antes que nada, congratularme porque nuevamente volvemos a hacer congresos presenciales. Es verdad que la opción offline es cómoda y a personas que como yo no podemos asistir presencialmente, con gran dolor de corazón por mi parte, nos permite hacernos presentes de esta manera. No es lo mismo, pero bueno, nos hace, en cierto sentido podríamos decir que nos hace un apaño. Agradecer antes que nada a la Sociedad Española de Italianistas y al Grupo de Escrituras y Escritoras la oportunidad que me brindan de presentar un esbozo de un trabajo en el que estoy inmersa actualmente. El título de la ponencia que voy a presentar es una versión italiana del Grand Tour, el viaje de Cecilia Stazzone de Gregorio. Cecilia Stazzone de Gregorio fue una escritora italiana del siglo XIX, una figura largamente borrada del panorama literario italiano y recientemente readmitida. Su obra, Rimembranze di un viaggetto in Italia, scritta da una signora siciliana, es uno de los raros ejemplos de viajes en Italia que se publicaron en este país durante el siglo XIX, y el primero, sin duda, en la pluma de una mujer. Una contribución significativa tanto desde el punto de vista estético y literario como desde la historia de las ideas y condiciones reales de la vida en Italia anterior al Risorgimento. Un resultado similar se debe a la feliz correspondencia entre diversos factores: su lugar de origen, Palermo, la Palermo del primer Ottocento, rica en estímulos, cosmopolita y aperturista, una formación cultural amplia, combinada con una aguda sensibilidad desde un punto de vista literario, y finalmente un estudio sobrio, pero indudablemente elegante. La marquesa de Gregorio no tenemos muchas noticias sobre su vida, como les ocurre a muchas viajeras, como Egeria, por ejemplo, tanto italianas como de otros países. Tenemos muy pocos datos biográficos sobre ella, tanto por el hecho de la poca atención que ha suscitado entre el mundo académico, como por la poca difusión de sus obras, que son difíciles de localizar hasta en las bibliotecas, a pesar de disfrutar un verdadero éxito en vida. No hay ninguna duda, según relata la estudiosa Ricorda, que fue una figura muy presente en la escena cultural italiana de su tiempo, con sus poliédricos intereses y una multiforme actividad literaria. Del testimonio de sus contemporáneos podemos deducir que nació seguramente en Palermo en los primeros años del siglo XIX. Se sabe que era hija de Paolo Stazzone, marqués de Ponfornello, y Camilla Leroy. La familia residió en Villa Baghinelli, un palacio del siglo XVIII que posteriormente se conocerá como Villa Stazzone. Vivió pues en una situación de privilegio, en un contexto en el que se da mucha importancia a la cultura, en particular a la literatura. Estudia, además, piano y diversas lenguas extranjeras. En 1823 se casa con Antonio de Gregorio Neto, con el cual solo tendrá un hijo, Camilo, que será años más adelante el padre de la pintora María Nina de Gregorio. Según Antonio Ugo Amico, autor de la voz dedicada a ella en el repertorio bibliográfico de Óscar Greco de 1875, se casó giovanísima. Con el matrimonio surgen las ansias de conocer el mundo y, después de retirarse al campo a una vida más reposada, en la que se dedicó principalmente a la escritura. Vivirán en la villa de Gregorio al Molo, junto a Palermo. Cecilia se coloca entre los escritores más fructíferos y talentosos de los que se jactaba la Sicilia de su época, pero también se le atribuye, con las palabras de la época, lo que hoy se indicaría como una militancia civil, junto con un compromiso moral constante. Fallecerá en 1894, tras lo que debemos considerar una vida larga y feliz. Parece ejemplificar la nueva imagen de una mujer que está surgiendo en la Sicilia de estos últimos años del siglo XIX. No es fácil reconstruir con precisión su formación y sus lecturas, pero es posible hipotezar un contorno. Ya les he mencionado cómo el entorno familiar, en armonía con lo que se decía sobre el Palermo de la época, atribuía gran importancia a la cultura y favorecía los estudios, las disciplinas literarias, como las lenguas y las músicas extranjeras. Aunque según algunas estudiosas parecería además que ese clima ha influido más en la disposición de la joven
hacia la educación que la adquisición de una cultura que había profundizado en los años de retiro en la villa con su esposo. Sin embargo, el entorno familiar y estimulante debe haber ejercido una influencia indudable sobre ella y haber determinado su compromiso posterior, que por lo tanto también parece como una elección personal asumida con conciencia en la primera madurez. Se conocen algunas de sus obras, en particular novelas y obras de poesía: Remembranza de un viaggio in Italia, impreso en Palermo en 1854, Arturo, una novela de 1865, Carlina, una novela publicada en Milán con los tipos de La Perseveranza de 1868, Macrine Constantino, L'Indana e le due sorelle, publicada en Venecia por Burato en 1869, Fra Sicilia e Cariddi, un cuento publicado en Florencia en 1871. Pietro Squarcialupo es un pequeño cuento siciliano editado por Luigi Perdonel Lauriel en Palermo en 1873, y ópera dramática que fue impreso en Montaigne, cerca de Palermo, en 1879. Son parte de sus obras principales. La mayor parte de sus obras tiene una difusión local en la misma ciudad de Palermo. La obra en la que llega a la madurez literaria es precisamente con Remembranze di un viaggetto in Italia, escrita da una señora siciliana, que, como ya les he mencionado, es en 1847. Este primer experimento es seguido por un largo periodo de silencio. De hecho, dura casi 15 años, antes de que Cecilia Staccione imprima otra obra, su primera novela, Arturo, aventuras y sentimientos, seguida de una segunda y larguísima pausa. A finales de los años 70, en cambio, comenzó un periodo de gran productividad literaria. Las novelas se sucedieron a un ritmo constante y también se unieron a la producción teatral antes mencionada, recopilada en 3 volúmenes de obras dramáticas que se publicó en 1879. La reanudación y el aumento de la actividad en el apogeo de la década de los 1860 parece estar relacionada también con un episodio importante para la carrera literaria de Cecilia: su colaboración en la primera y más importante revista de emancipación femenina, La Donna, fundada por Gualberta Leide Beccari en 1868 y dirigida por ella hasta su muerte en 1906. Colaboró con la revista no solo con su obra, sino también en la financiación, con cantidades que oscilan entre las 20 y las 40 liras, lo que era una cantidad muy relevante para su época. La obra principal, ya lo he mencionado, son Le Remembranze. Relata un viaje por Italia, visitando sus principales lugares. Comienza con la visita a Nápoles y sus alrededores. Después se trasladarán a Génova, con una parada en Quirqueta Vecchia y en Livorno. Por tierra se van a trasladar a Milán, que dejan para visitar el Véneto, terminando el viaje a las puertas de Venecia. Es un viaje que va al contrario del Gran Tour, que solía comenzar en Génova para visitar después Milán, Florencia y Roma, y los más aventureros solían llegar hasta Sicilia. La partida de la dama siciliana, como se la suelen denominar, que relata el viaje en primera persona, se fija con precisión el 12 de junio de 1840. En esta fecha zarpa de Palermo el vapor María Cristina, con el varón, su esposo, y su pequeño Carlo. Por lo tanto, el movimiento se marca de inmediato en una perspectiva tradicional. La viajera va en compañía de un grupo familiar y con el objetivo de visitar la bella Italia y los parientes que me son tan queridos, dirá ella. Desde el principio, el viaje promete estar protegido no solo por la presencia de los miembros de la familia, sino también por el hecho de que en las distintas etapas los familiares y amigos de la familia tratarán de tranquilizar a los viajeros, rodeándoles de cuidado y atención, de modo que incluso el encuentro con el otro lugar se filtra a través del diafragma de un entorno familiar similar por la composición social al que tenía en el origen. Este viajar en familia no comporta un lugar subalterno para la mujer viajera, ya que puede asumir y asume en muchas ocasiones el rol de organizadora de la ruta. Como suele suceder con la literatura odepórica, la cuestión de la veracidad
De la experiencia contada y, por el contrario, del cociente de invención presentado por la autora, surge en esta obra. En las situaciones más afortunadas, esto es verificable gracias a la existencia de textos preparatorios, notas, borradores, que nos permiten evaluar el viaje real realizado y el grado de reelaboración de los materiales en la versión final. En este caso, en cambio, la falta de referencias o datos documentales externos no permite marcar una línea divisoria entre lo que la viajera ha experimentado en primera persona y cualquier riesgo de invención literaria. Hemos de recurrir a la dinámica interna del texto para aclarar este punto. En esta obra se observa a la autora dividida entre la deslucida descripción del manual turístico por un lado y el registro emocionalmente involucrado por los estados de ánimos despertados por los lugares visitados por el otro. El surgimiento de un progresivo de la presencia de la subjetividad de la escritora y con la clara prevalencia del segundo término insertan este texto en la literatura de viajes propia del siglo XIX, siguiendo el modelo del Journey Through France and Italy de Stern, por ejemplo. Por otro lado, la elección de la forma de recuerdos, trazada por un yo narrador, está en sí misma destinada a favorecer entre las dos funciones que generalmente compiten en el escritor de viajes, un personaje que ha completado la experiencia y juntos con el narrador que lo cuenta. Así que aquí está esta relación odepórica estructurada de acuerdo con el curso de un itinerario personal preferido a un entorno tratado, a una disposición científica de los materiales. Finalmente, unos breves apuntes sobre la situación de la mujer en la época que Cecilia no deja de reflejar. Entrelazados con detalles biográficos reales, la autora deja constancia de una representación consciente de la condición de la mujer de la época en sus variadas posibilidades. Así, durante la estancia napolitana, la dama siciliana se describe a sí misma como objeto de atención de un acoso sexual por un magistrado de gran renombre, que intenta seducirla y amenaza con poner sus manos sobre ella. Para componer el cuadro, Cecilia también incluye una defensa explícita de los recursos intelectuales de las mujeres, no solo reclamando la legitimidad expresa de expresar su opinión sobre las obras literarias, dado que han demostrado que saben cómo escribir sobre obras excelentes y nombres que van desde Style hasta el Dacier supremamente famoso, pero también reclamando su superioridad en términos de sensibilidad, imaginación, gusto. Consideraciones importantes que nos hacen comprender cómo la escritora era sensible a la cuestión femenina incluso en este momento y por lo tanto mucho antes de la experiencia como redactora de la revista Donna. Finalmente, en el Gran Tour aparecen pocas mujeres, muy pocas. Quizá Cecilia Stazione Gregorio es una de las pocas que aparecerán en el mundo y vinculadas a Italia muchas menos. Quizá tendremos algún ejemplo inglés o francés de mujeres que viajan por el continente, pero es un reducido número y muy poco hasta este momento estudiado. Sí que se necesitaría un mayor estudio, una mayor profundización en este área. Creo que el viaje que relata Cecilia Stazione de Gregorio refleja con una gran profundidad las posibilidades que ofrecía como herramienta de cultivo literario, como herramienta educativa, este Gran Tour. Por eso, también me parece extraordinariamente importante que las mujeres viajen. Como el siglo XIX es un gran ejemplo de mujeres que rompen las ataduras que las ligaban a la casa, a esa domiseda que nos viene heredada del mundo romano, y comienzan a viajar por todo el Mediterráneo y, ¿por qué no?, por todo el mundo. Con cada uno de estos viajes, de antes y de ahora, las mujeres le damos otro golpe al muro del patriarcado, le quitamos un ladrillo y lo hacemos más débil. Ellas fueron nuestras antecesoras y es a nosotras que nos toca seguir esta estela, viajando, abandonando nuestros hogares y dejando constancia de nuestros relatos al más puro estilo de Cecilia Stazione di Gregorio. Muchísimas gracias.